Saludos a los participantes. Vamos a iniciar el módulo 4 del curso de Excel básico. En este módulo vamos a ver la esencia misma del programa Excel, ¿no? Y el tema que vamos a ver hoy día es lo que se refiere a la generación y creación de fórmulas matemáticas dentro de la hoja de cálculo. Excel, como herramienta informática, tiene todo su potencial en la generación de fórmulas matemáticas, justamente, que nos va a permitir el poder ejecutar fórmulas de diferentes datos de tipo numérico para encontrar, por ejemplo, los totales de ventas, los promedios de ventas, encontrar algunas funciones estadísticas, matemáticas, lógicas, financieras. Es decir, todo lo que se refiere al concepto de la creación de fórmulas lo vamos a ver en el módulo 4, cuando veamos el tema de fórmulas, y en el módulo 5 que veamos también la generación de funciones, en todas sus variantes. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a pasar a la hoja teoría para ver algunos temas relacionados a esto. Bueno, es importante mencionar que una fórmula siempre inicia con el símbolo igual, ¿sí? Justamente ya lo vamos a ver más adelante. Las fórmulas que se generan dentro de Excel van a usar estos siguientes operadores matemáticos: la suma, el símbolo más; resta, el menos; división es el slash; cuando yo quiero multiplicar voy a usar el asterisco, es la multiplicación en Excel; y la potencia es este símbolo que se genera con la combinación de teclas Alt 94. Más adelante ya lo vamos a ver. Muy bien. Es importante mencionar, antes de iniciar la construcción de las fórmulas, este siguiente ejemplo, ¿no? Acá me dice, ¿no? Esta pregunta A me dice: ¿cuál es el resultado de la siguiente fórmula? Que en este caso acá me dice 3 más 6 por 3, ¿no? Bueno, en un inicio, si yo les preguntase eso a ustedes, bueno, generalmente todos hacemos esto, ¿no? 3 más 6, 9. 9 por 3, 27. Es decir, yo asumo de que la solución es 27, ¿no? Pero justamente he querido iniciar con esto porque esa solución que yo he puesto en forma manual no es la correcta. ¿Por qué? Porque cuando yo genero una fórmula, esa fórmula, si yo hago una fórmula así en forma lineal, sin ningún paréntesis, dentro de las reglas matemáticas, los operadores matemáticos tienen ciertas prioridades. Es decir, si hay una fórmula así, lineal, que no tiene ningún paréntesis que asocie a un grupo de números, lo primero que va a ejecutar en una fórmula de este tipo es la multiplicación y la división. Entonces, en vez de que sume, el propio programa, en vez de que sume 3 más 6, lo que hace primero va a multiplicar 3 por 6. Perdón, sí, 6 por 3. En este caso acá saldría 18. Bueno, en este caso acá igual sería entonces 3
más 18 y la solución debe dar igual a 21, ¿no? 21. Entonces no es 27 como en un inicio nosotros yo lo había puesto acá en forma manual. Esto no es. La solución es esta de acá, 21. Entonces debemos tener en cuenta ese concepto, que es un concepto matemático muy importante, y es lo primero que justamente he querido ver antes de iniciar las fórmulas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven acá en la parte derecha, ese concepto es importante. La prioridad de los operadores matemáticos nos dice: los operadores matemáticos tienen esta prioridad. Si yo tengo una fórmula así lineal, lo primero que él va a ejecutar son las potencias, ¿no? La potencia es lo primero que hace dentro de una fórmula. Luego va a ejecutar la multiplicación y la división, y por último va a hacer la suma y la resta. Entonces debemos tener en cuenta que esto es importante en la construcción de fórmulas. Fíjense que no hemos iniciado todavía la generación de fórmulas en Excel, pero debemos repasar algunos conceptos de reglas matemáticas importantes, ¿no? Entonces es por eso que aquí la solución a esta pregunta, 6 por 3, 18, más 3, 21. Entonces acá la solución es 21. La solución a esta fórmula, a ver, veamos. Entonces, si es una fórmula así lineal, lo primero que va a hacer es multiplicación y división. Así que va a hacer esto primero, y luego, bueno, y esto también en la misma prioridad. 3 por 3, 9, y acá 2 por 3, 6. Entonces sería 6 más 9, ¿no? Y bueno, más 5 que está acá, ¿no? Así que sería 5 más 6, 11. 11 y 9, 20. Acá la solución a este ejercicio sería 20. Acá, fijémonos, acá ya tenemos un operador de exponencial, ¿no? 2 elevado al cubo. Entonces en este caso sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces acá saldría 8. 8 más 7, 15. Entonces acá sería, la solución sería acá 15. Acá, bueno, en este caso tenemos una fórmula así lineal también: 5 por 4, 20, más 2, 22. Y acá, esta es una parte importante también que hay que tomar en cuenta. Cuando yo tengo una fórmula, antes de los operadores matemáticos, si yo tengo los paréntesis, fíjense ustedes acá, este es un elemento importante, un concepto importante. Si en una fórmula de este tipo hay unos paréntesis, lo primero que él ejecuta son los paréntesis. Entonces en este caso acá sería 6 por 5, ¿no? 6 por 5, entonces la solución acá sería 30. Muy bien, entonces esa es la solución. En este caso, si ustedes ponen la solución correcta, acá hay una fórmula que me indica de que está correcta o no. Vamos a ver ahora el concepto de los elementos en una fórmula en Excel. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Es igual 25 por una dirección de celda A3 elevado al cubo, ¿no? Bueno,
Recordemos siempre de que todas las fórmulas en Excel inician con el símbolo igual, así que esta parte sería el signo para comenzar, ¿no? Todas las fórmulas dentro de la celda se inician con el símbolo igual. Luego, por ejemplo, el símbolo para la multiplicación o para la potencia, a esto se le conoce como operadores matemáticos. Ya habíamos visto la multiplicación, división, suma, resta o la potencia. Son los operadores matemáticos. Luego, en una fórmula yo puedo usar direcciones de celda, como en este caso la celda A3, en este caso sería referencia o dirección de celda. Puedo usar yo direcciones de celda o también puedo yo usar valores constantes, como en este caso 25 o 2, ¿no? Que son valores constantes, ¿no? Números que yo puedo usar dentro de una fórmula. Muy bien, entonces esos son los elementos en una fórmula matemática. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos con el uso de los operadores matemáticos. Muy bien, vamos a iniciar en el uso de los operadores en fórmulas, ¿no? Por ejemplo aquí. Bueno, acá lo que nos piden es hallar una suma de estos dos elementos, ¿no? Como les había mencionado, para hacer una fórmula siempre se inicia con el símbolo igual. Bueno, por ejemplo, si yo quiero sumar 12.383, uso el operador matemático más 73.27.3, ¿no? En este caso, una fórmula clásica, básica. Presionamos Enter y yo voy a tener ya la solución a esa fórmula, ¿no? Si ustedes ponen el cursor en la fórmula y presionan la tecla F2, ¿no? Miren, cuando pongo F2 automáticamente voy a editar la fórmula, es decir, yo puedo hacer alguna modificación acá dentro de la fórmula. Eso ya lo vimos en los módulos anteriores. Bueno, esa es una forma rudimentaria y genérica de hacer una fórmula, pero no es una fórmula bien hecha. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy a cambiar alguno de los valores acá? Por ejemplo, acá en vez de 83 pongo F2, en vez de 83 es 88, por ejemplo, ¿no? Miren qué pasa cuando yo presiono Enter. Miren acá la sumatoria total. Cuando yo presiono Enter acá, he cambiado uno de los elementos, pero esta fórmula no está cambiando. ¿Por qué? Porque la fórmula era justamente, estamos usando valores fijos, en este caso como números. En este caso es 12.383. Esta fórmula sigue con el valor anterior, a pesar que yo he cambiado acá. Entonces, esta forma de hacer fórmulas no es la más adecuada, no es la adecuada. Vamos a ver cuál es la forma más adecuada. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la forma correcta para generar una fórmula? Empezamos con el símbolo igual. La forma correcta para hacer una fórmula es no usar valores constantes o números, sino usar las posiciones de las celdas donde se encuentra el número. En este caso, en vez de, bueno, yo puedo escribir también acá, por ejemplo, B47. Esa es una forma, ¿no? Más otra forma es de que yo, en vez de escribir, ponga el cursor, bueno, ponga el operador matemático más y pique un clic acá en la celda B48. Cuando yo pico un clic acá en la celda, automáticamente aquí aparece la
dirección de la celda a la cual estamos apuntando. Y bueno, en este caso me faltaría acá presionar Enter para la solución de la sumatoria, ¿no? Y miren, si yo acá presionando la tecla F2, por ejemplo, voy a regresar ese valor a su posición original, 83, miren ustedes aquí cuánto va a salir el total cuando yo presione Enter. Cuando presiono Enter y cambio alguno de los valores, automáticamente la fórmula se va a modificar. Este concepto que ustedes ven aquí es el gran concepto que tiene y es una de las fortalezas del programa, que se conoce como la recalculación automática. Cuando yo cambio uno de los valores, automáticamente la fórmula que está asociada a esas celdas va a cambiar en forma automática. Con este concepto de recalculación automática por eso es que tiene esa fortaleza el programa Excel, ¿no? Porque yo puedo generar, por ejemplo, grandes tablas o proyectos dentro de mi hoja de cálculo, y puedo yo hacer lo que se conoce como juego de negocios, ¿no? ¿Qué pasa si cambia algún valor? ¿Cómo ese cambio de valor afecta a todo el proyecto, ¿no? Y si tuviera, por ejemplo, gráficos estadísticos, funciones financieras, automáticamente todo el proyecto se va a modificar cuando yo cambie un solo valor. Muy bien, entonces igual también aquí tenemos igual, picamos un clic acá, menos la celda de 48, ¿no? Una de las cosas también importantes que hay que dar cuando yo presiono Enter, el cursor baja a la celda, a la fila siguiente, ¿no? En este caso va a bajar a la celda de 50, pero hay una forma también de aceptar esa operación con este icono que está acá, que es este que un check que está acá en la barra de fórmulas. Cuando yo pico un clic acá en el check de introducir, es como un Enter, pero el cursor se queda dentro de la fórmula misma, ¿no? Entonces acá sería igual esto por el operador matemático por, o el asterisco, este valor. Y bueno, para división sería también igual esto entre slash 4.56, ¿no? Es decir, si yo por ejemplo acá le cambio y le pongo 4.0, automáticamente va a cambiar este valor. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora cómo insertar una potencia dentro de la hoja de cálculo. Como yo les había comentado en las celdas anteriores, la potencia se invoca con una combinación de teclas Alt 94, ¿no? Entonces acá me dice que yo hago una fórmula para calcular 5 elevado al cubo. Entonces lo que tendría que hacer acá es la fórmula, ¿no? Sería entonces igual 5 Alt 94 Alt 94, y fíjense ustedes acá que va a salir acá el símbolo de la potencia, ¿no? Con la combinación de teclas Alt 94 con el teclado numérico, 5 elevado al cubo. Entonces en ese estado sería 5 por 5 25 por 5 75, ¿no? ¿Sí? Cuando yo presiono Enter, perdón, 5 por 5 25 por 5 125, ¿ok? Entonces ese es el concepto. Cuando si yo quiero usar el operador matemático de la potencia, utilizamos esta combinación de teclas, a no ser que ustedes tengan en su teclado ese símbolo, también, bueno, lo puedo usar. Ya, bueno, en los teclados estándar americanos sí lo tenemos encima del 6, pero en los teclados español no lo tenemos disponible. ¿Sí? No lo tenemos disponible. Entonces, eso
tendría que salir con la combinación de teclas Alt 94. Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios acá también. Vamos a convertir 2663 soles a dólares con este tipo de cambio. Así que bueno, para convertir un valor de soles a dólares tengo yo que dividir el valor entre el tipo de cambio, ¿no? 2600 dólares, entonces debería salir 921, perdón, de soles a dólares. De soles a dólares lo que tengo que hacer es multiplicar el número de soles por el tipo de cambio, es decir, 2600 dólares soles, perdón, era división, ¿no? 2600, ¿sí? 2600 soles es 921 dólares, ¿no? Bueno, me sale con un número de decimales. Y acá también igual, ponemos igual los soles entre, perdón, por, entre el tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, 100 soles, para pasar a dólares, 100 entre 3, me sale 33.3 dólares. Está bien. Es la división de soles entre el tipo de cambio. Pues 1997 soles sale 691 dólares. Ok. Vamos a ver ahora un elemento importante también, que es el, bueno, para que yo pueda calcular un porcentaje, ¿no? Bueno, acá me dice, utilizando valores constantes voy a calcular el 19% de 2000 o 18% de 2000. Bueno, en este caso, si yo quiero utilizar valores constantes, usamos igual, ¿no? 18% por 2000, ¿no? 2000. Me sale que es 360, ¿sí? Bueno, eso es, como les comento, es utilizando valores constantes, ¿no? Cuando yo quiero hacer una fórmula, empiezo con el igual, bien le pongo 18%, o también puede ser acá 0.18, ¿no? 0.18 por el valor 2000, me sale 360. Muy bien, ahora vamos a hacer el cálculo de los porcentajes, pero ya utilizando direcciones de celda, ¿no? Acá me piden el 15% de 300. Bueno, entonces sería en este caso igual 15% por el valor 300. Me sale 45. Igual también acá, esto está expresado en formato decimal. 15% es 15 entre 100 y 15 entre 100 es 0.15. Así que sería acá igual 0.15 por 300. Va a salir igual también 45. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora los operadores para que yo pueda concatenar, ¿no? Perdón, operaciones de comparación. Igual también es una fórmula, ¿no? Es un operador de comparación. Por ejemplo, le decimos 0.34 es mayor que un tercio. Bueno, ponemos 0.34 es mayor que 1 entre 3. Acá va a salir, sí, verdadero, porque 1 entre 3 es 0.33 periódico, ¿no? Acá va a salir verdadero. Vamos a hacer el otro operador de comparación. Un séptimo es menor o igual, a 0.14. Va a salir falso, ¿no? Él hace ese cálculo de comparación y van a salir dos operadores lógicos, verdadero o falso. Muy bien, vamos a hablando de fórmulas también, el operador matemático
el operador igual también me permite a mí el poder concatenar, ¿no? Voy a unir las cadenas de caracteres que están en la celda C74 y C75. Entonces ponemos C74 y el símbolo para la concatenación en fórmula es este símbolo, se llama ampersand, y picamos un clic acá, es decir, yo quiero unir o concatenar la celda C74 con la celda C75. Cuando presiono enter, acá ya me salen los dos unidos, ¿no? No sé si ustedes se fijan de que el texto 2 tiene un espacio antes de iniciar la palabra, ¿no? De tal forma que me da el espacio aquí. Si no tuviera ese espacio, evidentemente pues si no tuviera este espacio, debería salir así, pegado, ¿no? Pero bueno, a propósito se le ha puesto el espacio para que lo puedan ver, que esto es una fórmula también que me permite concatenar cadena de caracteres, ¿no? O de números también. Ok, muy bien, vamos a ver ahora otro concepto importante. Bueno, aquí ya del tema mencionado hace un momento, para hacer una fórmula matemática, ¿no? Empezamos con el igual, de, bueno, era esto más esto más esto y más esto de aquí, ¿no? En forma genérica, así sería la fórmula. Sí, está correcta, pero a veces tengo yo una serie de problemas, ¿no? Si yo tuviera más elementos, por ejemplo tenía 12 o 20 elementos, tengo que hacer una fórmula así una por una, sería un poco complicado, ¿no? Para eso existe una función de la categoría matemática que se llama suma, y es la función más usada dentro de Excel. Entonces sería muy complicado. Entonces para eso existe una función matemática importante, ¿no? Veamos. Dentro de la pestaña inicio, en el grupo modificar, existe acá un botón, que es el botón, ese símbolo se conoce como el símbolo de sigma, y es el que representa la suma, ¿no? Y su nombre acá le ponen que es autosuma, ¿no? Autosuma. Entonces, a ver, fíjense, bueno, esa es una forma. También en la pestaña fórmulas, dentro del grupo biblioteca de funciones, hay un icono acá que es el mismo icono, que es el icono autosuma, ¿no? Y es lo que va a hacer eso, o bien desde la pestaña inicio, de la pestaña fórmulas, va a insertar dentro de la hoja una función de la categoría matemática que me va a permitir a mí sumar un rango de celdas. Entonces vamos a poner el cursor en la celda G90 y picamos un clic acá en inicio, en la pestaña inicio, en el grupo modificar, ponemos un clic acá en autosuma. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el programa? Está insertando una función de la categoría matemática que se llama la función suma. Recordemos de que siempre las fórmulas o las funciones inician con el símbolo igual. Él solo ya le pone. Y luego entre paréntesis me está indicando, entre paréntesis, me está indicando cuál es el rango que, para que yo le confirme cuál es el rango que yo quiero sumar, ¿no? En este caso, lo que está haciendo aquí, me está diciendo, voy a sumar el rango de G80 y, bueno, en este caso G86 hasta G89, es decir, todo este grupo, ¿no? Todo este rango de celdas quieren que sume. Muy bien, solamente esto de acá me sale para que yo lo pueda confirmar nada más. Presionando enter o picando un clic acá en el icono de introducir, yo voy a aceptar esa fórmula, ¿no?
Yo no sé si ustedes ven acá que es mucho más práctico, ¿no? En vez de hacer esto de acá en forma manual uno por uno, yo puedo usar la función matemática suma, que me va a permitir a mí sumar este rango de celdas. Es mucho más práctico, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a hacer algunas operaciones matemáticas acá. A ver, primero nos dicen, vamos a combinar las celdas, estas celdas de acá, para que el título se centre con respecto a la extensión de la tabla. Este es un elemento importante. A ver, veamos. Quiero que este título se centre acá en toda esta extensión de la tabla, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Picamos un clic en D99 y seleccionamos hasta la celda H99. En la pestaña inicio, en el grupo alineación, vamos a encontrar un icono que se llama combinar y centrar, que es este de acá. Cuando yo uso este icono combinar y centrar, va a unir esas celdas y el texto que está en la celda inicial lo va a centrar con respecto a esa nueva extensión, ¿no? Cuando picamos un clic acá en combinar y centrar, automáticamente el título se va a centrar con respecto a la extensión de la tabla. Muy bien. Bueno, veamos. Miren, vamos a hacer ahora, vamos a poner el cursor acá en la celda E106. ¿Sí? Acá es una parte importante, miren. ¿Qué pasa cuando yo uso el icono autosuma? Cuando picamos un clic en autosuma, la fórmula va a decir, voy a sumar todos los números que están arriba, desde la celda E100 hasta la celda E105. Bueno, en este caso no está bien, ¿no? Porque la celda E100, esta de acá es el título de la columna, que en este caso es el año, así que yo no tengo que incluir ese título, ¿no? O ese encabezado. Así que, ¿cómo hago para redefinir el rango que él me ha propuesto? Bastará con que yo pique un clic acá en E101 y lo arrastro hasta E106. Y ahora el nuevo rango será de E101 hasta hasta E105, ¿no? Yo presiono Enter, acepto yo la fórmula. Y así tendría que hacer uno por uno, bueno, pero en este caso, miren, si la fórmula que yo ejecuto acá es la correcta, yo puedo copiar esa fórmula o bien horizontalmente o bien verticalmente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en este caso la fórmula es la correcta, ¿no? De E101 hasta E105. Entonces, para que yo pueda copiar una fórmula utilizando el concepto de las posiciones relativas, yo voy a poner el cursor en la parte inferior derecha. Cuando esta cruz se convierte en una cruz más delgadita de color negro, pico un clic ahí y arrastro a la derecha. Y luego suelto. Entonces, miren ustedes, si yo pongo acá el cursor acá en F106 y presionamos la tecla F2, acá me dice que está sumando de la columna F101 hasta 105, está bien, ¿no? Y acá también F2 está sumando de G10 101, perdón, hasta G105. Igual también aquí ponemos el cursor acá, autosuma, confirmo que es el rango, está bien, presiono Enter y bueno, miren ustedes acá, si yo quisiera igual también copiar esa fórmula en las celdas que están en forma vertical, bueno, la forma clásica es que yo pique un clic en la parte inferior derecha y arrastre y pueda copiar. Hay otra forma también pero solamente sirve para
para copiar fórmulas en forma vertical. Basta con que yo ponga doble clic, bueno, pico un clic acá en la fórmula y con doble clic acá en la parte inferior derecha, automáticamente ya me va a ejecutar la fórmula en esas celdas, de tal forma que yo tengo acá, ya está correcto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en este caso acá me está dando la sumatoria de todo esto, ¿no? Muy bien, vamos a hacer unos ejercicios ahora guiados utilizando el concepto de las posiciones de celda fija, ¿no? Y luego ya vamos a ver el concepto de celdas absolutas. Muy bien, entonces vamos a ver los ejercicios 1, 2 y 3 que están en estas hojas para reforzar los conceptos de las fórmulas básicas, ¿sí? Vamos todos al ejercicio 1. Entonces vamos a, bueno, acá nos piden tenemos el total de la sumatoria. Acá es el total de la sumatoria de los valores de enero a marzo, ¿sí? Bueno, en este caso, si yo tengo ya yo puedo hacer una fórmula matemática individual utilizando las posiciones de las celdas, pero ya conocemos ya en la pestaña inicio del grupo modificar el icono autosuma, que me va a permitir a mí sumar todos los valores de enero a marzo del ítem que es ingresos. Bastará solamente con que yo presione enter para aceptar la fórmula y pico un clic acá y puedo yo arrastrar también para que me calcule la sumatoria del otro ítem, que son los gastos en este caso, ¿no? Así que, bueno, si ustedes ponen la tecla F2 en la celda E5, perdón, van a ver que sale esto de aquí y está correcto, eso es lo que yo quiero sumar. Acá, el ahorro dice es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces voy a hacer una fórmula manual, ponemos igual los ingresos menos los gastos, B4 menos B5. Bastará con que yo presione enter para aceptar la fórmula y pico un clic acá y puedo yo arrastrar a la derecha y copiar la misma fórmula para que me encuentre los valores reales de ahorro, ¿no? De ahorro. Bueno, ahí nos damos cuenta que el mes de febrero no hemos tenido ningún ahorro y el valor sale negativo, ¿no? Que más he gastado de lo que yo he ganado. Muy bien, vamos a ver ahora el concepto de vincular una celda. Me dice cuál es el ahorro del mes de febrero, así que bueno, para vincular una celda ponemos el símbolo igual, el ahorro de febrero, pico un clic acá, ¿sí? Igual C6 y presiono enter y va, fíjense ustedes que está jalando el valor que está en esa posición, ¿no? En la misma hoja. El ahorro total del primer trimestre, ponemos igual también, total del primer trimestre sería en este caso 1293. Presionamos enter y ya sale ese valor igual también reflejado en otra celda de la hoja. Ahora nos piden cambiar el nombre de la hoja por ahorros. ¿Cómo se hace eso? A ver, para que yo pueda cambiar el nombre de la etiqueta de la hoja, basta con que yo ponga doble clic encima de la etiqueta y acá encima voy a escribir ahorro y presiono enter. Muy bien, entonces eso sería el ejercicio número 1. Muy bien, vamos ahora a hacer el ejercicio número 2. Vamos a ejercicio 2. Igual también acá, a ver, la sumatoria de las ventas
la venta con el mantenimiento es el total. Bueno, acá vamos a hacer una variante, vamos a poner igual venta más mantenimiento, ¿sí? Presionamos enter, agarramos y copiamos la fórmula, me corresponde a cada uno. 8 más 4, 12, 2 más 6, 8, 7 más 2, 9. Igual también aquí. Acá, como son son varias celdas, vamos a usar el icono autosuma. Suma de B7 a B10, está bien, confirmo, pico un clic acá y arrastro a la derecha. Ya me sale que este es 27 y el total es 47.000. ¿Cuál es el total de la facturación de las señales fijas? Ponemos igual entonces, facturación, el total de señales fijas, total, la total de facturación es de 8, ¿sí? Presionamos enter y acá sería igual total facturado por mantenimiento, este de acá, C11. Ya tenemos esos dos valores. Voy a cambiar la hoja por facturación, hoja 2, ponemos acá facturación, y presionamos enter. Pasemos al ejercicio número 3. Muy bien, la ganancia proyectada es el precio de compra, ¿no? Este valor por el porcentaje de la ganancia que se proyecta, por el porcentaje de la ganancia proyectada. Esto por este valor de acá. Bueno, muy bien, entonces eso igual también sería igual para todos. Ponemos igual. Para encontrar un porcentaje de un valor, multiplicamos el valor por el porcentaje, nada más. Si sale este valor, miren, si sale este valor es porque está arrastrando el formato de el 15%, ¿sí? Si le sale eso, piquen ustedes un clic acá en este icono que está acá, que es el icono millares, ¿no? Que me convierte un número a formato millares, ¿no? Y cada 1000 le pone una comita y con 2 cifras decimales. Así que si me sale ese porcentaje, picamos un clic acá en el estilo millares y ya va a salirme, bueno, en este caso es 180, ¿no? Muy bien, entonces como esta fórmula tiene sus posiciones relativas iguales, miren ustedes acá quiero explicar un tema importante. Esta es una fórmula clásica y básica, ¿no? Igual C10, que es en este caso 1200, por D10, que es 15%. Esta es una celda que utiliza esta es una celda que está utilizando una fórmula con celdas relativas. ¿Qué significa eso? De que en este caso lo que interpreta el programa de la fórmula es ir 2 a la izquierda. Muy bien, dice 1, 2, ya, muy bien, este valor, ya, 2 a su izquierda. Lo vas a multiplicar por la posición, por el valor que está 1 a la izquierda de 7. Entonces lo vas a multiplicar por este de aquí. Y eso es lo que hace él, pues, ¿no? Entonces, cuando yo copio esta fórmula, presiono enter, lo que él va a hacer es, lo mismo, ¿no? 2 a la izquierda por 1 a la izquierda, ¿no? 2 a la izquierda por 1 a la izquierda, y va a salir ahora todos los valores correctos, ¿no? Dice, el precio de venta es el precio de compra sumado de la ganancia proyectada. Entonces acá sería igual el precio de compra más la ganancia proyectada en soles también, ¿no? Más esto de aquí.
Muy bien, ese precio de venta es un precio que está sin IGB, así que vamos a calcularle el IGB, que es el impuesto general a las ventas, se llama IGB. El IGB entonces es el 18% del precio de venta. Entonces acá sería igual precio de venta por, acá está el impuesto, 18%. Presionamos Enter. Igual también posiblemente salga en formato porcentual, lo pasamos a formato millares, a estilo millares. Este es el IGB, que es el 18% de 1380. Si yo copio esta fórmula hacia abajo, yo voy a encontrar que hay que acá están todos los impuestos, ¿no? Que es el impuesto general a la venta, que es el 18% del precio de venta. Muy bien, el precio al público dice es el precio de venta incrementado en el IGB, entonces sería igual precio de venta más IGB, el impuesto del IGB en soles, pues, ¿no? 1628, y bueno, le corresponde a cada uno de los productos, ¿no? A cada uno de los productos. Bueno, nos dice acá cuál es el precio al público de Excel 2010. Entonces acá le ponemos igual Excel 2010 precio al público, ¿no? Y 12, enter. El precio de venta de SQL Server 2012. El precio de venta de SQL Server 2012. El precio de venta. Y vamos a cambiar la hoja por el nombre, se va a llamar artículos. Ponemos doble clic acá y artículos. Presiona Enter y listo. Aceptamos el cambio de nombre de la hoja. Bueno, vamos a hacer ahora este ejercicio, que es bien parecido al anterior. Es la misma tabla, pero ahora acá vamos a explicar el concepto de las posiciones de celda fija y relativa. Bueno, no es tan parecido, bueno, es la misma tabla, pero acá hay más columnas. Lo que pasa es que la columna de las ganancias proyectadas, que es el 15%, ya no está, ni el IGB, perdón, el IGB sí, pero acá ya está, los valores están aquí, en la parte superior, ¿no? Acá yo voy a hacer el cálculo directo de la ganancia proyectada y del IGB. Veamos. Bueno, acá tenemos la ganancia proyectada. Ya sabemos que yo espero ganar el 15% del precio el precio de compra, así que vamos a hacer una fórmula que me permite a mí calcular cuál es la ganancia que yo espero obtener. Para encontrar un porcentaje de un valor, multiplico el valor por el porcentaje. Entonces, cuando pongo 1200 por C13 por D11, en la primera sí me sale, y me sale que es 180 soles, que es el 15% de 1200. Pero ¿qué pasa cuando yo copio esta fórmula? Veamos acá, arrastro y copio, y vamos a ver que salen unos errores, ¿no? Inclusive una ganancia proyectada de 81.000 soles si el producto está en 450 soles, y acá hay una ganancia proyectada de 48 millones, ¿no? Son valores cerrados. Vamos a ver por qué es lo que pasa acá. Miren, cuando nosotros hemos hecho la fórmula, esta fórmula que está acá,
esta fórmula, internamente Excel asume a esa fórmula como una celda a la izquierda multiplicado por dos celdas hacia arriba. Entonces dice una celda a la izquierda, está bien, C13 multiplicado por dos celdas hacia arriba. Eso es lo que el programa interpreta. Entonces, cuando yo copio esa fórmula abajo a los otros valores, pongo acá la tecla F2, miren ustedes qué es lo que ha copiado. Una celda a la izquierda está bien, el precio de compra, por 2 arriba. Tenemos 1 y tenemos 2. Entonces, cuando la segunda celda ya no es un número, sino es un texto. Ya no está agarrando acá al 15%, sino está agarrando a la celda siguiente. Por eso que acá me sale este símbolo Michi, es un mensaje de error. Y el problema acá es que está multiplicando un número por un texto, 450 por ese texto, y acá sale Michi valor, ¿no? Michi el mensaje de error valor. Bueno, y acá ¿qué era? Acá está multiplicando 450 pero por 180, es por eso que sale acá un valor bien alto, ¿no? Pero ya no está multiplicando por el 15%, que es el que yo quiero. Y acá, bueno, y acá ya está, es esto por esto de acá, por eso que sale acá 48 millones. ¿Qué hay que hacer aquí entonces en esta fórmula para que yo pueda, bueno, una solución sería hacer fórmula por fórmula acá, pero si esa tabla tuviese, por ejemplo, 300 registros, me voy a demorar mucho. Entonces, analicemos esta fórmula. Yo quiero copiar la fórmula para abajo. Entonces vamos a ver qué puedo hacer acá en la fórmula para que me permita copiarla. 1 a la izquierda está bien, porque cuando yo copio esa fórmula acá, también él va a agarrar esta de acá, y si yo lo copio aquí, va a agarrar esta de acá. O sea que la celda C13 sí está bien, está bien construida dentro de la fórmula. El problema es D11, esta celda de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy acá agarrando dos hacia arriba y agarra el C11, perdón, el D11. ¿Cómo hago para que cuando yo copie la fórmula, esta celda D11 siempre se quede permanentemente fija, ¿no? Para hacer esto vamos a usar acá el cursor debe estar aquí, ¿no? Al costado de la celda de 11. Y 2, hay una tecla que es la tecla F4, que me va a permitir, miren, cuando pongo el cursor acá y presiono una vez F4, me convierte una posición de celda relativa. Antes era D11 nada más, y ahora está dólar. Se ha incrementado un símbolo dólar antes de la columna y un dólar antes de la fila. A esto de acá se le conoce con el nombre de una posición de celda fija o absoluta. Fija o absoluta, es decir, estoy fijando una celda en la fórmula. Si ustedes siguen presionando F4, lo van a cambiar a una posición de celda mixta, donde solamente la fila 11 es la que se queda fija y la D es la que varía. O si sigo con F4, voy a hacer que solamente la columna se fije y la fila
varíe. Si sigo con F4, regresamos otra vez a la posición inicial, que eran las celdas relativas. Y pongo F4. Entonces eso es, ¿no? Yo quiero hacer de que, miren, ¿por qué hago eso? Para que todos estén apuntando a ese 15%, todos. Es decir, yo quiero que todos se multipliquen por la celda D11, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es eso, para que todos multipliquen por esa celda D11. ¿Y cómo hago eso? Fijando la celda D11 con la tecla F4. Entonces miren, acá acepto yo la fórmula y bueno, arrastrando, bueno, una forma fácil también con doble clic acá en la parte inferior derecha, ya voy a calcular ahí las ganancias proyectadas. Entonces miren, este es un elemento importantísimo dentro de la construcción de fórmulas. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí el poder generar fórmulas matemáticas utilizando posiciones de celda fija y relativa. El precio de venta, bueno, en este caso es igual el precio de compra más la ganancia proyectada. El IGB igual también aquí, igual que el anterior, sería igual. El precio de venta por el IGB que está acá en la parte superior, pero como yo quiero que el 18% se quede fijo para todos estos otros precios de venta, presionamos la tecla F4 acá al costado de F11 para convertir una posición de celda relativa en una posición de celda fija. Y con doble clic en la parte inferior derecha ya tendríamos, miren, si yo pongo acá F2, voy a ver de que está multiplicando este valor, que es el correcto, por 18%, que es el porcentaje, ¿no? Esto y esto dan esto de aquí. Pero la celda F11 está como una posición de celda fija. El precio al público, bueno, en este caso sería el precio de venta más el IGB. Y con doble clic en la parte inferior derecha también ya tendría la solución. Bueno, hagamos el ejercicio 6 y luego ya como fin voy a explicar el ejercicio 5, ¿sí? El ejercicio 6. Acá vamos a usar posición de celdas fijas y relativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá una venta de un cliente, ¿sí? Este cliente Multimedia Service, sus ventas son 3.580 soles. Y bueno, por ahí también tenemos que la venta total de ese mes ha sido 43.646 soles. ¿Qué porcentaje le corresponde la venta del cliente Multimedia Service con respecto a la venta total? Para hacer eso vamos a usar una fórmula. Para encontrar un porcentaje de un valor con respecto a un total, hacemos la división de el valor entre el total. Valor entre total. Bueno, vamos a ver, de acá sale en formato decimal. En ningún momento me ha dicho cuál es el porcentaje, así que bueno, pero antes de que yo le cambie el formato, yo quiero explicar acá la fórmula. Si yo quisiera más adelante de que todos, miren, porque yo quiero que todos, acá yo quiero, la fórmula de acá es esto entre este valor total, ¿no? Esto entre esto. Y acá la fórmula es esto
también entre esto. Y acá la fórmula es esto de acá entre también este valor. O sea, todos van a dividir entre este valor, ¿no? Así que si yo quisiera que haga una sola fórmula, me fijo cuál es la celda que yo quiero inmovilizar. En este caso es la celda B14. Pongo el cursor acá al final y presionamos la tecla F4 y voy a ver ya de que se convierte en una posición de celda fija, ¿no? Ya, ahora cuando yo presiono Enter, ese es la solución a esa fórmula va a salir en formato decimal. Lo que yo tengo que hacer acá, eso ya lo vamos a ver en el otro módulo, en la pestaña inicio, en el grupo número, acá tenemos un valor. Entonces vamos a usar este icono que está acá, ¿no? Formato porcentual, para convertir este valor que está en decimal en un valor porcentual. Entonces cuando yo pico un clic acá, va a multiplicar este número por 100, ¿no? Y le va a poner el porcentaje a la derecha, por ejemplo, así. Acá hay una cosa importante. Este formato porcentual o formato porcentaje siempre va a redondear el número. Bueno, en este caso sale exacto 8, pero si fuera por ejemplo 7.70 va a salir 8. Así que acostúmbrese siempre, cuando yo uso el formato porcentaje, también incrementar un par de cifras decimales, ¿no? Con este icono que está acá, que es aumentar decimales, ¿no? Un par. Perdón, sale 8.2 por ejemplo, ¿no? Y luego arrastro y ya tenemos todos los porcentajes, pues, ¿no? La sumatoria de todos estos valores, vamos a ver de que va a dar 100%, pues, ¿no? Porque ese es todos los porcentajes individuales, y este es el 100% que esto entre el total, ¿no? Así es el cálculo de los porcentajes. Y como último, bueno, vamos a ver el ejercicio número 5. Esta es una variante de las fórmulas de posición de celda fija y relativa. Por ejemplo, miren, acá vamos a hacer solamente una sola fórmula para que me permita calcular el incremento trimestral de las ventas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que cada mes va a tener un incremento de 5, 7, 8 y 10% con respecto a este trimestre, ¿no? Entonces miren, acá es una variante. Fíjense, vamos a empezar una fórmula, ¿no? Igual, bueno, en un inicio sería este valor por, vamos a ver el incremento, ¿no? Bueno, por el porcentaje. Miren, el valor por el porcentaje solamente me va a dar el cálculo de lo que yo voy a vender de más, ¿no? O sea, el último trimestre se vendió 120.000. Yo espero obtener en 5% de esa venta de más, es decir, yo espero obtener 6.000 más, ¿no? Esto solamente me está calculando el incremento, ¿no? Lo que tendríamos que hacer acá es sumarle, ¿no? Sumarle el valor anterior, en este caso B14, y acá ya sale 126.000, ¿no?
Entonces B14 por C11 es el incremento, más B14 que es el valor de la venta del trimestre anterior. Pero si yo copio, si yo copio para abajo, voy a tener unos errores. ¿Por qué? Porque tengo yo que ponerle el concepto de la posición fija y relativa. Bueno, miren ustedes acá. Acá vamos a usar el concepto, ya una variante del, bueno, el fijo y el relativo es el que más se usa, pero hay también una variante que son las posiciones de celda mixtas, ¿no? Veamos. Acá, en la celda B14, yo quisiera que, a ver, la celda B14, cuando yo quiero hacer esa fórmula y cuando yo quiero que esa fórmula se copie a la derecha, yo quisiera que el B14 se convierta en una posición de celda mixta. ¿No? Entonces yo quiero que la columna B no se mueva. Entonces hacemos, si presionamos F4 acá, voy a ir pasando de una posición de celda relativa a fija o a mixta, ¿no? Miren, yo quisiera entonces que la celda B, perdón, la columna B no se mueva. Entonces lo que estoy haciendo aquí es poniendo solamente el dólar a la columna B. El C11, yo quisiera que cuando copie la fórmula a la derecha o para abajo, la fila 11 no se mueva, así que acá también voy a poner no fija, sino una celda mixta en la cual el dólar esté solamente asociado a la fila 11, para que todos apunten a la fila 11. Igual también aquí yo voy a hacer que la columna B sea fija, y la fila 14 sí se mueva, ¿no? Así que esa sería la fórmula, que en este caso sale igual. Pero fíjense ustedes, solamente yo voy a hacer una sola fórmula y yo voy a poder encontrar los totales horizontales y verticales de toda la tabla, solamente utilizando una sola fórmula, poniendo el concepto de una posición de celda mixta, ¿no? Mixtas. Esta es una variante, pero más se usa la fija y la relativa. Las celdas mixtas también hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Aquí hacemos una autosuma y puedo yo arrastrar esto a la derecha. Muy bien, entonces ahí nos quedamos.